Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Veterinetas. El día de hoy tenemos el tema de la importancia del chequeo anual de nuestra mascota y para esto nos está acompañando el doctor médico veterinario zootecnista Roberto Durán Sampaio. Buenas noches, doctora, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. El doctor es técnico laboratorista, tiene un diplomado en ultrasonografía y electrocardiograma en pequeñas especies y tiene diplomado en bioquímica clínica y hematología veterinaria. El doctor trabaja en servicios veterinarios de patología clínica, CBPA, junto con la doctora Gabriela Salinas, también médico veterinario. En Cocoxcali contamos con la gran ventaja de trabajar con el doctor, que nos brinda el servicio de laboratorio clínico. Y pues bueno, doctor, vamos a entrar en el tema. Claro. Y como tal, pues bueno, ¿nos podrías platicar, por favor, cuál es la importancia de realizar un chequeo anual en una mascota? Claro que sí, doctora. Mira, la importancia recae en que existen muchas enfermedades que son silenciosas y no muchas veces cuando el paciente va a la clínica, el médico, pues por más que haga el examen físico, hay veces que no se da cuenta qué está pasando adentro. También así igual en la casa, muchas veces el propietario de la mascota no se da cuenta de que algo anda mal. Entonces ahí recae la importancia que con un chequeo anual podemos detectar esas enfermedades silenciosas y podemos detectarla en una etapa temprana y eso nos va a dar mucha ventaja para poder dar el tratamiento adecuado. Sí, claro, y además, bueno, esto que mencionas de detectarlo en una etapa temprana es importante porque generalmente cuando los pequeños perros o gatos llegan a consulta, normalmente las enfermedades ya están muy avanzadas, ¿no? Claro. Y esto creo que tiene mucho que ver, y no me vas a dejar mentir en que, bueno, finalmente creo que el umbral del dolor de los animales es un poco más amplio que el nuestro, entonces generalmente cuando ellos ya están muy mal es cuando el papá o el cliente es quien se da cuenta de esto, ¿no? Ya cuando dejan de comer, ya cuando no se levantan, ya que empiezan a presentar otros síntomas ya más graves y generalmente para nosotros como médicos es un tanto difícil hacer algo. Exactamente, doctora, bien lo dijiste. Lamentablemente, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, no tenemos la cultura de prevenir. Si nosotros prevenimos, nos vamos a evitar un buen de problemas a un futuro, ¿no? Como lo dijiste, cuando ya un dueño de una mascota se da cuenta que su cachorro, su gatito está enfermo, es porque la enfermedad ya está muy avanzada y muchas veces, lamentablemente, ya no hay más que hacer. Entonces, de ahí es la importancia de los estudios de laboratorio para detectar a tiempo ciertas enfermedades. Sí, y bueno, y además, bueno, en medicina humana tenemos la ventaja de que pues uno como paciente puede llegar y decir qué nos duele, dónde nos duele, incluso pues qué síntomas tenemos, no sé, mareos, etcétera. Y pues nuestros pacientes pues no pueden hacerlo. Exactamente. Exacto. Entonces, aquí realmente un dueño de una mascota se da cuenta que algo anda mal porque a lo mejor le sirve la comida y está íntegra, ¿no? Al final del día, o ve que está consumiendo mucha agua o ya tiene otro comportamiento distinto. Así es. Pues bueno, doctor, primero nos podrías por favor
explicar y para que pues la gente que nos está viendo que pues son propietarios o papás de mascotas que realmente les interesa la salud de sus chaparritos, ¿nos podrías explicar qué es un estudio de laboratorio y en dónde se realizan? Claro que sí, doctora. Entendamos como análisis clínico todas aquellas pruebas o exámenes que se realizan a partir de una muestra de sangre, de orina, heces, con la finalidad de que ese resultado nos oriente hacia el estado de salud del paciente o nos ayude a detectar una cierta enfermedad específica. ¿Dónde se realizan? Bueno, se tiene que realizar en un establecimiento que tenga o sea, que sea, ¿cómo te diré? Específico, exactamente. Estos estudios, un laboratorio. Un laboratorio, exactamente, donde haya equipo suficiente, donde haya instalaciones adecuadas. Exacto, y hoy en día ya encontramos muchos más lugares como lo es CBPAC, ¿no? Claro que ya sí. se dedican específicamente a los estudios de los animales. Así es. Y bueno, ya hablamos un poquito de para qué sirve, pero ¿cuáles son nos podrías explicar las ventajas o como para qué nos sirven a nosotros como médicos estos estudios de laboratorio? Claro que sí, doctora. Mira, ventajas hay muchas. Una ventaja es la ayuda tanto al médico veterinario que atiende al paciente, le ayuda a detectar una cierta enfermedad, como por ejemplo, bueno, pongamos un ejemplo, llega el paciente a la clínica, el médico lo revisa y él sospecha de una cierta enfermedad. Entonces él nos manda una muestra del laboratorio para nosotros confirmarle o en el caso descartar esa enfermedad. Eso le va a ayudar al médico a establecer una correcta terapéutica y pues siempre para el bienestar de nuestra mascota. Claro, además nos permiten, pues aparte de corroborar, como tú lo mencionas, también nos ayudan a monitorear enfermedades. Así es, cuando el médico diagnostica una enfermedad, se tiene que dar una terapéutica. Posteriormente se tiene que realizar nuevamente estudios de laboratorio para corroborar que la terapéutica que está aplicando está ayudándole al paciente o si ya hay otra complicación. Exacto, como terapéutica entendemos que es el tratamiento que está dando el médico inicialmente a su paciente una vez que diagnostica una enfermedad. Así es. Bueno, doctor, ¿nos podrías por favor platicar en qué consiste esta revisión anual como tal? O sea, ¿cuáles serían los pasos o la atención que recibe un perrito o una mascota o un gatito desde que llega a su revisión anual con el veterinario? Los estudios de rutina van a variar de acuerdo a la especie, a la raza, a los hábitos que tenga el paciente, al entorno del paciente. Lo primero que se tiene que hacer el médico es hacer una revisión física, realizar una historia completa del paciente y a partir de esto se va a orientar hacia qué estudios realizar. Un ejemplo, un chihuahua geriátrico que ya tiene problemas de corazón, es obvio que le tiene que mandar a hacer perfiles bioquímicos, urianálisis, electrocardiograma y a lo mejor rayos X. Hay otras enfermedades que son específicas de la especie, de la raza más bien, como por ejemplo, lo que nos podría ayudar ahí es una placa radiográfica para descartar displasia de cadera, que sabemos que es una enfermedad específica de razas, ¿no? Como pastor alemán, bulldog. Sí, claro. Y bueno, finalmente el médico determina qué estudio se le va a enviar después de que realiza una revisión completa de su paciente. Así es. Él, orientado con los datos que ya obtuvo del estudio físico y de la historia clínica, él va a determinar qué estudio es el adecuado para el paciente. Así es. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace un médico en una revisión general? Es el examen físico del paciente, revisión tanto de la piel, revisar mucosas, signos más bien constantes fisiológicas como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
todos esos datos nos van a ayudar a establecer, o más bien nos va a orientar hacia qué estudio es el que yo requiero de mi paciente. Sí, claro. Un ejemplo, reviso a mi paciente y veo que tiene problemas de piel, bueno, le mando a lo mejor un raspado cutáneo, o le puedo mandar a lo mejor hasta un estudio de sangre para medir hormonas y descartar ciertas enfermedades endocrinas. Sí, y es que, fíjate, y esto es bien importante, porque sí me gustaría mucho que la gente que nos está viendo pueda identificar por qué se hace toda esta revisión. O sea, además de todas las constantes que tú ya nos mencionaste, sí se hace una revisión completa, se hace un examen neurológico, un examen ortopédico, un examen otoscópico, los ojos, los dientes, ¿no? Revisamos todo y en base a eso tomamos la decisión de qué estudios se realizan. Así es. Me gustaría también, si tienen dudas, les recuerdo que pueden ir colocándola en los comentarios del video, y el doctor nos va a ir ayudando más adelante a contestar estas dudas. Tenemos una pregunta. Pregunta que con qué periodicidad, o sea, con qué frecuencia se realizarían estos estudios. Mira, lo normal o lo normal, lo bueno sería que por lo menos una vez al año se realice un estudio de rutina. Como te comentaba, va a variar dependiendo de la edad, de la especie. Puede ser, un ejemplo, un examen coproparasitoscópico, que es un estudio en heces para buscar parásitos. Ahí se tiene que hacer cada 6 meses, o pacientes que a lo mejor no tienen factores de riesgo, ¿no? Se puede hacer hasta una vez al año. Sí, claro, y ahí pues, influye mucho si el perrito sale a la calle, si bebe agua potable o no, cuándo fue su última desparasitación, etcétera, ¿no? Pero creo que sí es bien importante que considerar hacerlos anuales. Creo que lo ideal es cuando nuestro chaparrito ya se considera geriatra. Creo que sería lo más conveniente ir haciendo esas revisiones. Así es. Bueno, doctor, me gustaría que platicáramos un poquito respecto a cada estudio que se hace en laboratorio, porque nosotros de pronto nuestra responsabilidad como médicos sí es explicarle al propietario qué estudio se va a realizar y cuál es o qué es lo que buscamos en ese estudio. Como ya lo platicamos, hay estudios que son muy generales, pero hay otros que son como más específicos, ¿no? Y si nos puedes platicar, por favor, por ejemplo, en sangre, ¿qué estudios podemos hacer en sangre y qué enfermedades pudiéramos detectar? Claro que sí, mira, en sangre se realizan muchas pruebas, entre ellas para enfermedades específicas podemos detectar moquillo, podemos detectar brucelosis, podemos detectar leptospira. Esos son estudios para enfermedades específicas. Ahora también en sangre podemos hacer estudios generales que nos va a indicar cómo está el metabolismo de nuestro paciente, como por ejemplo una química sanguínea que nos va a ayudar a medir glucosa para la diabetes, colesterol, triglicéridos, hasta enzimas específicas de hígado o de riñón. Ok, y por ejemplo en un hemograma, ¿qué mide y en qué nos ayuda a nosotros? Un hemograma nos podría indicar el grado, si tuviera nuestro paciente anemia, qué grado de anemia tiene. Como decíamos, hay enfermedades silenciosas que a lo mejor con un hemograma podríamos ver que trae un proceso, hay un problema, una infección, o a lo mejor hasta un tipo de leucemia. Ya nos vamos más allá. Para eso nos ayuda el hemograma. Claro, o incluso a hemoparásitos, ¿no? Exactamente, también hemoparásitos. Es un ejemplo, si se llevaron a su mascota al Caribe y regresaron, es importante hacer una revisión de hemoparásitos por la cuestión epidemiológica. Claro, y
nos platicabas, y es que esto tiene mucho, bueno, está dentro de los estudios de sangre. Nos platicabas hace rato sobre los que ya son como más específicos, los perfiles que de pronto sí enviamos nosotros ya como tal, buscando una cuestión en específico, como ¿cuáles serían? Claro que sí, mira, tenemos diferentes perfiles, como perfil renal, que nos va a ayudar a detectar una enfermedad renal, lo que llamamos temprana, o una enfermedad renal crónica. Hay perfil diabético, que nos va a ayudar a diagnosticar si nuestra mascota tiene diabetes, o perfiles endocrinos, que a lo mejor, un ejemplo, hipotiroidismo. Entonces el hipotiroidismo, pues, hay que hacerlo a partir de, se detecta con un perfil tiroideo. Así es. Doctor, y en cuestión de la orina, sí. En la orina, ¿qué podríamos encontrar como, muy en general, como qué anormalidades? Claro que sí. En la orina podemos detectar tanto si hay problemas en la vejiga, como cuáles, a lo mejor litiasis, que son cálculos en la vejiga, si hay infecciones en vías urinarias. También nos va a indicar si nuestro paciente, cómo está en general la actividad renal. O sea, los riñones, cuando ya empiezan a haber enfermedades crónicas degenerativas, bueno, pues nos ayuda a establecer todo eso o a diagnosticarlo. Claro. Y tenemos una duda, regresándonos un poquito a la cuestión de sangre. Nos preguntan que ¿cuándo se debe realizar la prueba de SIDA felino a un gato? Esta prueba se debe de realizar tanto cuando son jóvenes y cuando ya son adultos. Ok. En cuanto a las heces, doctor. En cuanto a las heces, bueno, el estudio coproparasitoscópico, como ya lo había mencionado antes, es un estudio que se hace en las heces para identificar parásitos. Si nosotros tenemos una mascota y esa mascota toma agua no potable, convive con perros que no tienen un control médico, es posible que, o más bien es importante que se realice cada 6 meses ese estudio. En pacientitos, más bien en mascotas que no salen de casa o que están más controlados, se puede realizar hasta cada una vez al año. Así es. Bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, doctor, si me permites. Sí. Y es que está con nosotros Perrilla y está aquí bien cómoda con nosotros, siempre nos acompaña uno de estos chaparritos, pero me gustaría mencionar que tenemos aquí a Michillones, que es una empresa mexicana, 100% mexicana, que se está dedicando precisamente a hacer estas camas, bancos y sobre todo rascadores para los gatitos. Y son unos rascadores que realmente yo considero son muy útiles para la casa, ya que están enfocados precisamente a las zonas donde a los gatos les gusta pues rascar, les gusta arañar, que es precisamente en los brazos de los sillones. Entonces son materiales de muy buena calidad. Es una empresa que está iniciando con esta, bueno, que tiene esta iniciativa a raíz de todas las necesidades que se presentan con estos gatitos, y hay camas de diferentes tamaños y pues en colores diversos. La marca la podemos encontrar en Instagram y en Facebook como Michillones. Y también pues bueno, pueden contactarnos a nosotros, a Veterinaria Cocoxcali, para recibir un poco más de información de estos productos. Pues bueno, doctor, continuamos con el tema después de este paréntesis, y tenemos una pregunta. ¿A qué edad se puede considerar geriatra a un gato? Ok, a un gato a partir de los 8 años, ya 9 años, ya se puede considerar como gato geriatra. Y ya sería importante empezar a considerar los estudios de rutina. Así es. Y pues bueno, también creo que es bien importante mencionar algunos otros estudios, como lo mencionabas tú al principio, que también son como complementarios y que a nosotros como clínicos nos ayudan muchísimo en el diagnóstico de muchos padecimientos de perros y gatos.
Uno de ellos es los raspados de piel. Ajá. En estos tipos de raspados, muy en general, doctor, a grandes rasgos, ¿cómo se realiza y qué encontramos en esto? Ok, el estudio del raspado es una prueba poco invasiva, puesto que solamente se hace un raspadito con una navaja de la piel. ¿Qué buscamos? Buscamos ácaros como Demodex, Sarcoptes, esos ácaros que nos producen daños en la piel, engrosamiento, mal olor. La famosa sarna. Exactamente. Pero también nos puede orientar en búsqueda de hongos también. Así es. Bien. Citologías, doctor. Las citologías. Cuando nosotros estamos con nuestra mascota y de repente nos damos cuenta que ya trae una bola en cualquier lado del cuerpo, entonces vamos con el médico y ¿qué es lo que se hace? Se hace una punción de esa masa que se encontró para ver el tipo de celularidad y para dar un diagnóstico presuntivo. Así es. Estudios de imagen, doctor. Estudios de imagen, radiología nos va a ayudar mucho, sobre todo en pacientes geriátricos, para detectar pues más bien degeneraciones óseas. Nos puede detectar también a lo mejor ya enfermedades como osteosarcoma, perdón, y también displasias de cadera. Ya en pacientes geriátricos también es importante realizar placas de tórax para diagnosticar cardiomegalia o problemas respiratorios. Así es. Y bueno, y hace rato decías tú algo respecto a que en estos estudios anuales pudiésemos identificar la displasia de cadera, ¿no? En ciertas razas que están predispuestas a presentar este problema y que desafortunadamente este problema de displasia pues avanza muchísimo, ¿no? Es muy doloroso y pues los tratamientos pues son largos, pero pudiéramos precisamente como tú dices poderlos identificar temprano y quizás prevenir el desgaste, que avanzara esa enfermedad y pues o brindar un tratamiento, ¿no? Exactamente, temprano. De ahí la importancia de realizar por lo menos una vez al año un estudio radiológico en ese tipo de pacientes. Y siempre con la finalidad de que nuestro paciente tenga un estilo de vida bueno. Así es. Y tenemos una pregunta. ¿Qué signos o qué síntomas pueden como prevenir o que puede observar un propietario para que lleve a su perrito o gato a consulta? Ok, lo principal es el paciente está decaído, no come, orina mucho, cambia mucho su actitud. Si el perro era juguetón, se dan cuenta porque ya el perro ya no quiere jugar, ya se la pasa echado, principalmente en eso. Pues bueno, no sé si hay más preguntas, pero bueno, para finalizar un poquito ya en cuanto a el tema de los estudios, hay otros estudios que son muy, tienen todo que ver con lo que ya estuvimos platicando, pero generalmente enviamos unos estudios que se llaman exámenes prequirúrgicos o preanestésicos. Así es, estos estudios normalmente los envían los médicos porque a la hora de hacer una cirugía se tiene que anestesiar completo al paciente. Entonces, si nosotros no revisamos antes o no hacemos estudios, podemos caer en el error de que si el paciente traía un daño renal y no nos dimos cuenta, obviamente va a ser fatal. Entonces, por eso es importante realizar los prequirúrgicos para saber el estado de salud del paciente y si en caso dado que haya algo, poderlo corregir antes de la cirugía. Así es. Y pues, que así como a grandes rasgos, ¿qué estudios incluirían estos estudios preanestésicos?
sería una química sanguínea para valorar lo que es hígado y riñón, un hemograma para, lo que decía, para ver si no presenta anemia y si la presenta en qué grado, un urianálisis para ver tanto el funcionamiento del riñón como la vejiga. Y unos tiempos de coagulación que nos van a ayudar a si es que esos tiempos estuvieran alargados, pues a darle un medicamento pre. Así es. Pues bueno, me gustaría nada más mencionar nuevamente a CBPAC, que son Servicios Veterinarios de Patología Clínica. Una vez más les comento que tenemos la gran fortuna de trabajar con el doctor Roberto y la doctora Gaby, que nos asisten con este servicio de laboratorio 100% confiable. Ellos se ubican en la zona de Atizapán y están en pantalla el teléfono directamente de CBPAC, o igual pueden comunicarse a Consultorio Veterinario Cocoxcali para recibir más información de CBPAC. Y pues bueno, hay muchos veterinarios que ya trabajan en conjunto con ustedes, doctor. Así es. Por parte de Cocoxcali sí te extendemos una felicitación porque ustedes los hemos visto avanzar, ¿no? Somos compañeros de generación y hemos visto cómo han avanzado, ¿no? Porque hacen un trabajo excepcional, son unos profesionales de verdad de la salud y 100% recomendables. Y te agradezco mucho, doctor, que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues bueno, eso sería todo el día de hoy. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, agradecemos a la producción de Rainbow Studio y a la producción de Cocoxcali. Nos vemos en la siguiente transmisión.